Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que como todos ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a la radio por permitir esta reunión de todos nosotros los días miércoles para conversar, para investigar, para plantear temas y para disfrutar. ¿Por qué no? Disfrutar del encuentro y de la conversación. Agradecemos a todos también los que hacen posible este programa, los que se sientan aquí en la mesa, los que investigan temas, los que manejan audios, videos y demás. Y bueno, ¿quién hay aquí alrededor de la mesa? Jesús Arcano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, bien, una nueva oportunidad. Ayer fue el plenilunio de Escorpio, hoy vamos a hablar de ese tema y hay que decir que estamos en el programa 459 de Sirviendo a la Humanidad. Pero el tema de hoy no lo digo, tiene mucho que ver con lo que hacemos cada semana, eso sí, pero no lo digo. ¡Ay, qué misterio! Todas las semanas es un misterio que se revela muy pronto. Aparte, los oyentes ya saben por las publicaciones en Facebook. Bueno, y ahí al lado de Arcano, sonriendo a más no poder, Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, Dani, muy bien, muy contenta de participar aquí en el programa. Estoy acá en un espacio medio dinámico, silencioso. ¿Será entre dos pensamientos? Bueno, no sé, les mando un abrazo a todos los que están ahí por el chat y los que nos escuchan también por el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Así que muchas gracias, Dani. Hoy han faltado con aviso Juan y el otro Jesús, el de Sevilla, pero la tenemos a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, Daniel, compañeros? Pues muy bien, como ha mencionado Jesús, en el signo de Escorpio, y este signo es importante en mi carta astral, así que normalmente el mes de noviembre me pega fuerte y este mes está siendo también muy intenso y muy hermoso. Así que encantada de compartir con vosotros. Ahí en el chat nos saluda Gina desde Ecuador, también está Maggie desde Colombia, no sé si hubo alguien más que saludó antes. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar el programa. El tema de hoy es silencio entre dos pensamientos. Silencio entre dos pensamientos. Y lo que podemos decir
es que estamos ante un tema mucho más profundo de lo que parece en una primera impresión. Es también un tema eminentemente práctico por cuanto todas las escuelas de meditación nos invitan a mirar entre dos pensamientos, entre dos hechos, entre dos situaciones, entre todo cuanto existe en la naturaleza. Cuando logramos observar que de manera efectiva y real hay distancia y separación entre pensamientos, entre emociones, situaciones, etc., advertimos que aquello que envuelve a la forma es el vacío, el silencio. El foco del programa es entonces hablar de ese silencio entre dos pensamientos. Y, como siempre, surgen varias preguntas. Una es, cuando observamos la mente con atención, ¿nos damos cuenta en el momento en que aparece un pensamiento? A veces no nos damos cuenta. Es cuando estamos identificados con el pensamiento. Entonces somos el pensamiento y la mente como una entidad tiene el control. ¿Se acuerdan, no? Eso que nos decía Vicente Beltrán Anglada. La mente es una entidad. La segunda pregunta, ¿nos damos cuenta cuando cesa el pensamiento? Cuando aparece otro pensamiento nuevo, ¿lo registramos? Pareciera ser que hay personas que no se dan cuenta cuando aparecen los pensamientos. Y hay otros que sí, se dan cuenta cuando están observando la mente, ya sea en la meditación de atención plena, sentados, a la mañana o cuando se les ocurra, o en situaciones de la vida cotidiana en que prestamos atención a la mente. Este es un primer punto, ver si podemos observar cuándo comienzan y cuándo terminan los pensamientos. Una tercera pregunta, ¿podemos observar el silencio entre dos pensamientos? ¿Darnos cuenta que pasaron muy pocos segundos, que estamos en silencio o más tiempo? Y una cuarta pregunta es, ¿qué sucede en ese silencio entre dos pensamientos? Como ven, es eminentemente práctico, es eminentemente de estar observando atentamente a la mente y a los pensamientos. Ahora, como hacemos siempre, vamos a leer algunos textos y luego conversaremos alrededor de la mesa intentando responder estas preguntas, si es posible, aunque sea en parte, y esperamos, por supuesto, los aportes de ustedes, queridos oyentes, ahí en el chat. Hagan preguntas, digan lo que les parece, participen activamente. Así que comenzamos con la lectura de los textos. Adelante, Marcela. Hay un intervalo entre dos pensamientos. Los pensamientos sucesivos se ven, pero el intervalo entre dos pensamientos no se puede ver. Antes de que un pensamiento ocurra, lo que permanece solo es espacio. Entre dos pensamientos, lo que permanece es solo espacio. Entre dos existencias aparentes, lo que permanece es el espacio. Es necesario meditar en esto. Ver el intervalo entre dos objetos visibles o dos conceptos observados nos permite ver aquello que de otra manera no es visible. Del mismo modo, en yoga se recomienda observar el intervalo entre dos pensamientos. También se recomienda observar el intervalo entre dos respiraciones. Observar el intervalo entre una inhalación y una exhalación. Texto que pertenece a Parvati Kumar, el alquimista de la nueva era. Y hay un segundo texto que dice así: está el silencio entre dos notas, está el silencio entre dos pensamientos, entre dos movimientos, está el silencio entre dos guerras, está el silencio entre marido y mujer antes de empezar a discutir. No estamos hablando de esta cualidad del silencio,
ya que estos son temporales, desaparecen. Estamos hablando de un silencio no producido por el pensamiento, no cultivable, que llega solo cuando uno ha comprendido el movimiento total de la existencia. En eso hay silencio, no hay pregunta y respuesta, no hay reto, no hay búsqueda, todo ha terminado. En ese silencio hay una gran sensación de espacio y belleza y una extraordinaria sensación de energía. Entonces llega aquello que es eternamente, intemporalmente sagrado, que no es el producto de la civilización, el producto del pensamiento. Eso es el movimiento total de la meditación. El texto procede de esa luz en uno mismo de Krishnamurti. Tenemos otro texto de Vicente Beltrán que dice lo siguiente: la distinción entre el silencio de palabra, el silencio de pensamiento, el silencio de actividad es muy distinta, pero cuando se habla del silencio del Ashram se refiere al silencio de pensamientos, de ese silencio de palabras, de actitudes. Una actitud de conciencia es un sonido, un pensamiento es un sonido, una palabra es un sonido. Entonces, para que la palabra surja realmente edificante, comprensible, sencilla, que puede llegar al corazón de las gentes, debe surgir forzosamente de este silencio místico que establece el alma cuando ha aprendido a callar. El silencio es escuchar. Cuando existe un silencio permanente, un silencio que se ha ido haciendo dentro del ser, es porque hemos escuchado muy atentamente el sonido de la naturaleza, el sonido de las personas, pero por encima de todo, el sonido de nosotros mismos para percibir las pulsaciones del más diminuto átomo que constituye nuestros cuerpos. Hay que escuchar hacia adentro y no hablar hacia afuera. Este texto procede de Vicente Beltrán Anglada. Marcela. Perdón, tenía un problema de micrófono y cuando entras en el ahora, sales del contenido de tu mente. La corriente incesante de pensamientos se apacigua. Los pensamientos dejan de absorber toda tu atención. Ya no te ocupan completamente. Surgen pausas entre pensamientos, espacio, quietud. Empiezas a darte cuenta de que eres mucho más profundo y vasto que tus pensamientos. Y pertenece a Eckhart Tolle. Y nos queda también otro texto que dice así: la vacuidad o vacío psicológico es un extraño fenómeno que aparece espontáneamente en el intervalo entre dos pensamientos. En cuanto el viejo pensamiento termina su curso y desaparece, su final es la puerta, le sigue un silencio natural. Dejemos que este vacío psicológico sea nuestra guía en toda circunstancia que encontremos en el camino espiritual. Si no es ese vacío el punto de partida, nos dejamos engañar fácilmente. Solo al experimentar ese vacío somos amor. Este texto son palabras de Ilde Ohara. Bueno, como ven, queridos oyentes, en cuanto a el silencio entre dos pensamientos, hay varios autores que nos hablan de esta situación, como son Parvati Kumar, Vicente Beltrán Anglada, Krishnamurti, Eckhart Tolle, Ilde Ohara. Es decir, es una situación eminentemente práctica. Si nosotros estamos inmersos en el torbellino de la vida, apurados, sin prestar atención, nos damos cuenta después, a posteriori,
que hemos tenido un pensamiento tras otro sobre lo que hay que hacer, sobre lo que pasa con esta persona que me cruzo en la calle, sobre los bocinazos de los autos, o sobre la problemática del trabajo cuando estoy en la oficina o en cualquier otro trabajo, no nos damos cuenta, pero hay un pensamiento tras otro en nuestra mente. Solo basta prestar un poco de atención a la mente y decir, a ver qué pasa para darnos cuenta que eso existe. Si nosotros nos prestamos atención, nos tomamos un poco de distancia para observar la mente, prácticamente ni nos damos cuenta. Después surgen esas situaciones en las que muchas personas consultan al médico, se dicen que están ansiosas, nerviosas, estresadas y demás. Por lo tanto, el tema de hoy nos ayuda a tratar de comprender, ¿no?, cómo es la mente, qué pasa con la mente, y sabiendo que estos muchos autores que nos hablan del silencio entre dos pensamientos, que dicen que si uno puede permanecer en ese silencio, ocurren cosas hermosas. Por ejemplo, Xiomara mencionó el amor, Krishnamurti habla de que se produce un júbilo extraordinario, Vicente Beltrán Anglada nos dice que en ese punto neutro donde no hay pensamientos, hay un potencial creativo inmenso. Entonces, la idea es conversar de todo esto. Y vemos acá, alrededor de la mesa, que están todos ansiosos por hablar. Jesús, ¿qué te parece? Pues mira, voy a escoger para empezar el tema de la última afirmación que hemos leído de Vicente. Hay que escuchar hacia adentro y no hablar hacia afuera. Claro, esto por una parte entendemos que la revelación interna viene de una profunda atención, de un profundo arte muy, muy difícil de conseguir en estos tiempos, de escuchar los susurros del alma. Porque el alma no habla de forma directa, habla a través de susurros, de leves indicaciones. Y luego él puntualiza, no hablar hacia afuera. A ver, la palabra para los humanos es una actividad creadora por excelencia. Gracias a la palabra construimos nuestros ambientes psicológicos, en los cuales cumplimos nuestro destino, nuestro dharma, vivenciamos nuestro karma, proyectamos el contenido del alma y realmente configuramos todo aquello que en el día a día pues, nos permite más o menos alcanzar la luz. Pero es muy interesante que él diga no hablar hacia afuera. El tema de perder el tiempo, entre comillas, malgastar la energía para decir a veces cosas que no tienen sentido o que ya otro ha dicho en reuniones, va en la línea de mantener un silencio, y un silencio que está basado en el contacto directo con el alma. Y entiendo que cuando existe un diálogo, un contacto claro con el alma, la palabra articulada hacia afuera se utiliza, se le aplica la ley de economía, se utiliza a la mínima expresión. Bueno, yo recuerdo que el maestro tibetano decía que más que tratar de impedir que salga la palabra, había que hacer un silencio mental, que si se hacía el silencio mental, evidentemente es más fácil controlar la palabra, ¿no? La palabra vana, que a veces se dice sin sentido, como bien vos decís, querido Jesús. Y vamos a ver qué dicen las chicas. Carmen. Bueno, el tema me parece muy interesante, ¿no? Ese espacio o intervalo entre pensamientos, porque como habéis comentado, a veces uno está en la vorágine del día a día, de lo que le viene a uno en la mente y se deja llevar por eso, ¿no? Entonces, si estamos atentos y reconocemos que estamos pensando, lo que estamos pensando, sí que tenemos un poder de decidir si continuar pensando o no, o parar. Si no estamos atentos, nos dejamos llevar. Entonces, el que diversos autores, meditadores, gente con experiencia, hagan hincapié en estos periodos de vacío es para que empecemos a reconocer cuándo estamos pensando y cuándo no. Y qué ocurre cuando pensamos y qué ocurre cuando no estamos pensando. Es simplemente uno observar, reconocer y darse cuenta de lo que pasa, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento, si logramos
entrar en ese vacío de pensamiento y mantenerlo, nos damos cuenta de qué es lo que pasa ahí. Y ese vacío, esa experiencia de vacío, nos ayuda también a comprender qué es lo que pasa cuando estamos pensando. Entonces, es ayudarnos a tomar conciencia de cómo funciona la mente. Tomando esta conciencia, tendremos más capacidad para decidir cuándo queremos pensar y cuándo no. Y cuando venga un pensamiento lo podremos reconocer. Por eso, ese punto que a veces se alcanza, hay diversas formas de alcanzar ese punto de vacío. Una es con la meditación. A mí me ayuda la meditación sentada, la meditación sedente, el estar observando y el centrarme en la atención. Ver los pensamientos, dejarlos pasar y centrarme en un punto en el que solo hay atención, como atención plena, atención pura, no hay pensamiento. Entonces, cuando se llega a ese punto de atención plena en la que no hay pensamiento, se experimenta como una presencia, es como un percibir sin palabras y es como un estado como de estar vivo, como de una impresión de vida, ¿no? De vida, de percepción. Y este estado también te proporciona como un descanso, porque en ese estado donde no hay pensamiento, simplemente hay que estar, dejarse estar, como dejarse caer ahí, ¿no? Y claro, el pensamiento después vuelve, pero ya es más fácil de reconocer cuando ha vuelto ese pensamiento y volver al estado de silencio. Hay veces que lo puedo mantener más, hay veces que se mantiene menos, otras veces me llegan imágenes, porque a veces cuando el pensamiento cesa, me vienen imágenes a la mente, que es otra forma de pensamiento, no con palabras, pero con alguna circunstancia, con alguna persona, a veces inconexo o similar a lo onírico. Entonces, pues lo que estoy procurando cuando viene eso es también estar más atenta, y con ello volver a ese estado de vacío, donde no hay ni palabra ni imagen. Pero bueno, es una cuestión de práctica, de ir reconociendo y de ir viviendo esos estados a medida que se viven y uno se da cuenta de que realmente proporcionan como un descanso al sistema nervioso, pues se pueden ir profundizando. Bueno, y hablando de práctica, yo sé que Marcela tiene una amplia práctica en la meditación de silencio y también le gusta hablar de Agni Yoga y muchos sabemos que la primera regla operativa del Agni Yoga es prestar atención a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Y se dice que cuando hay atención se produce silencio. ¿Cómo ves esta situación, Marcela? Bueno, así como lo estás expresando, Dani, como han expresado nuestros compañeros, que cuando estamos atentos va surgiendo el silencio. Mi experiencia con respecto a este tema ha venido desde que iba conociendo, ya tenía, ¿no?, esa experiencia del silencio, como vos decís, y cuando Thich Nhat Hanh dice que teníamos ese poder, ¿no?, de estar en quietud, ¿no?, aunque el mundo esté en ruido. Yo me preguntaba, ¿qué era esto? Cuando había descubierto esas palabras, ¿no?, de Thich. Y a medida que a través de la atención iba viendo, ¿no?, iba percibiendo que iban surgiendo el silencio, primero quería hacer así, decir, bueno, voy a hacer silencio, pero después ya ese silencio era como algo natural, que se iba dando. Y cuando en algún instante o en algún momento iba experimentando esto, ¿no?, que podía observar el pensamiento uno y después entraba así como en una quietud indescriptible, donde no había ya ningún tipo de imágenes, de pensamientos, sentimientos o ningún tipo de movimiento, más que ese dinamismo. Y entonces era como algo nuevo, ¿no? La última, permitime que te corte, la última pregunta es esa. ¿Qué ocurre en el silencio si el silencio se produce? Bueno, eso, Dani, te estaba comentando eso y a todos nuestros queridos oyentes ahí que están
por el chat también, se produce sencillamente, mi experiencia, el hecho de una profunda quietud. No hay imágenes, no hay pensamientos, por supuesto, sencillamente tampoco se presenta ningún tipo de sentimientos o ningún movimiento así emocional de exaltación, absolutamente nada. Y la idea que puedo expresar de ese instante es la entrega, ¿no? La entrega a ese momento, a ese instante y el permanecer ahí. Después, claro, tratando de explicar surgen algunas palabras, pero en ese instante es sencillamente eso, es esa enorme quietud y atemporal. También preguntaba por ahí vos, Dani, si éramos conscientes 1 minuto, 2, qué sé yo. Uno en ese instante es eterno, no tiene conciencia específica de cuánto tiempo, ¿no? Después podemos ver qué ha pasado y todo esto. Lo interesante es que es accesible a todo el mundo. Esta fuente de energía que produce, ¿no? De alguna manera el silencio, ¿no? Ese dinamismo es para cualquier persona, como yo, una persona común, ¿no? Que realmente quiere estar atento, ¿no? Y vivir de una manera completamente distinta. Por eso es que el silencio va adquiriendo importancia ya, pero no como una disciplina o algo que uno se imponga a hacer, sino surge natural. Es como con una suavidad tan profunda que es como que se posa en el ser humano y en la mente específico a través de la atención, que es ahí, entiendo yo, ¿no? Que se abre este espacio o uno penetra en ese espacio tan silencioso y tan dinámico, fuente de energía y de vida. Así que yo los aliento a todos a estar atentos y a experimentar qué sucede. No se necesita grandes dotes espirituales, las personas comunes como yo lo han podido experimentar, cada vez experimentamos más y es ese estar abiertos desde el corazón, ¿no? A las nuevas experiencias espirituales sin forzarse. Sí, lo mencionaste a Thich Nhat Hanh y no pusimos ningún párrafo de él, ningún texto, pero tiene un libro que se llama El Silencio y ahí en ese libro él habla de la radio PSP. ¿Qué será la radio PSP? Es pensar sin parar, la radio pensar sin parar. Y para muchos de nosotros, me incluyo, ese pensar sin parar, es como algo normal, como algo natural, ¿no? Claro, después estamos estresados, estamos cansados, y realmente cuando uno lee lo que dice Vicente Beltrán Anglada y muchos otros autores acerca de la práctica de la atención, que se puede vivir en el silencio, a mí me ha ocurrido de lograr momentos de silencio, es decir, ese pensar sin parar, no es que entre un pensamiento y otro no hay un silencio, sí, siempre lo hay, aunque sea una milésima de segundo, pero el asunto es que a través de la atención, la extensión entre un pensamiento y otro se puede extender a varios segundos o incluso a minutos. A veces yo logro ese estado, como dijo Carmen, en la meditación que hago todos los días sentado, pero también me ocurre mucho observando la naturaleza. A veces caminando y observando la naturaleza me viene en estado de silencio y lo que me pasa, yo les confieso, no soy tan como Marcela que lo tiene todo bien claro, la mente o algo me dice, pero ¿qué es este estado? No es normal, es decir, como que yo he sido tan intelectual durante toda mi vida que siempre he tenido pensamientos y si no los tengo me los busco para llenar la mente, vaya a saber por qué motivo, que cuando no los tengo es como que me asusto un poquito o digo, ¿y este estado qué es? ¿Se puede vivir así en el silencio? Claro que cuando uno quiere pensar, basta ordenarle a la mente, vamos a pensar sobre esto o vamos a ocuparnos de esto y la mente enseguida quiere trabajo, ¿no? Pero
el dominio entre estar en silencio o pensar, yo realmente todavía no lo tengo. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que pareciera que vivir en ese silencio es la puerta de entrada para estados superiores de conciencia, para manifestaciones espirituales de nuestras partes más elevadas en nuestro ser, que no hemos todavía, al menos yo, no hemos experimentado. Y ahora que yo sé cómo es la cuestión, que cuando presto atención hay silencio, el espacio entre los pensamientos se alarga y en ese silencio pueden ocurrir muchas cosas, ahora ya sé por dónde va el camino y bueno, estoy experimentando, estoy viendo, no me estoy asustando como antes y a ver qué pasa, ¿no? Pareciera, leí una cita el otro día de Vicente Beltrán Anglada hace pocos días que dicen que ahí, en la práctica del Agni Yoga, no en el concepto, en leer el Agni Yoga, lo que es y lo que no es, y lo que promete y lo que no promete, sino vivenciarlo, está el camino de entrada a la gran fraternidad blanca, ¿no? Y a los Dharma, como dijo Vicente hoy. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Cómo? El tema del silencio de la mente es mucho más complejo porque una vez uno aprende la teoría y se da cuenta de que muchas veces una generación de pensamientos tienen una raíz a lo mejor netamente emocional. Pero en el caso de las personalidades mentales o de las conciencias manásicas, hay que decir que es la necesidad imperiosa de crear. A ver, si tuviéramos delante un ingeniero de estructuras, un ingeniero civil, que hace puentes, hace túneles, seguramente cuando ve un puente o ve un túnel, está viendo todo el entramado del encofrado, las canalizaciones, etcétera, etcétera. Y esto es normal porque incluso nosotros, cuando estamos estudiando o analizando un texto como los que tenemos en el guión de hoy del programa, tenemos la tendencia, innata, de empezar a iniciar un diálogo interior comparándolo con otros diálogos que hemos realizado, con otros textos e intentando buscar la síntesis. A ver, el diálogo interior y este silencio entre dos pensamientos probablemente vaya mucho más allá de lo que habitualmente entendemos. Deberíamos partir de un estado de equilibrio mental muy grande, es decir, de una comprensión clara de que la mente es una herramienta y no es una finalidad en sí mismo, sino solamente una herramienta del alma que se debe de utilizar a voluntad, pero que de momento no sabemos. Entonces, para alcanzar ese nivel, nada mejor que la autoobservación diaria y nada mejor que darse cuenta uno, si se puede hacer, si uno quiere arriesgarse, es comprobar en qué ha perdido el tiempo en las últimas 2 horas, por ejemplo. Y seguramente que los pensamientos que han venido tienen poco que ver con lo que es la presencia del alma y las cualidades del alma o el beneficio para el grupo, la conciencia grupal, sino que más bien tienen que ver con una obsesión por el enfoque personal y si este enfoque personal realmente se adapta a lo que es la conciencia del grupo. Aquí Maggie en el chat nos pone: aprenderemos a prestar atención, a escuchar activamente y a acallar la mente. El silencio, afirma Thich Nhat Hanh, es la base de la alegría y la satisfacción. Y nos agrega más abajo: dejar atrás el pasado y dejar de pensar el futuro en este momento de estar atentos al pensamiento, solo es el aquí y el ahora. Fluimos con nuestro ser y, como decía Marcela, el tiempo no existe, hay serenidad. Bueno, ¿qué posibilidades le ves a esto de comprender y de vivir en el silencio entre dos pensamientos, Carmen? Pues bueno, me venía a la mente la importancia de comprender o de tratar de comprender estos conceptos y vivirlos, porque en la medida que vamos aprendiendo a vivir ese silencio, también aprendemos a cómo manejar la mente. Porque como decía Jesús, cada uno tenemos un tipo de mente. Hay mente que, como muy intelectuales, hay mente que les gusta mucho lo de asociar conocimiento, trabajar con el conocimiento. Y a mí eso me parece muy hermoso, la verdad, el estar
utilizando esa mente para relacionar ideas, para crear ideas bellas, para crear comprensión y arrojar claridad, luz sobre determinados asuntos, la verdad que esto es fantástico, ¿no? Hay personas que les gusta escribir, otros les gusta hablar, en fin, tantas maneras de utilizar esta mente de una manera que sirva a la humanidad y que sirva para crear formas bellas, formas inspiradoras, formas que iluminen y nos guíen. Entonces, esta mente es fantástica y aprendemos a utilizarla mejor cuando aprendemos también el valor del silencio. Hay veces en que la tendremos que utilizar, sabremos con qué propósito, para qué la estamos utilizando y qué estamos creando, y será una utilización consciente, muy consciente de la mente. Y cuando no necesitemos estar utilizándola, porque estemos contemplando la naturaleza o en un paseo o en un momento que simplemente decidimos no pensar en nada, quedarnos en este silencio. Porque en este silencio es como ese recargarnos de energía superior, recargarnos de ese prana o de ese alimento del alma que nos está inspirando y nos está ayudando a que cuando utilicemos la palabra sea ya con un conocimiento y sea con un propósito superior. Entonces, tanto silencio como pensamiento y silencio como palabra, con la palabra, están muy relacionados. Y en la medida que vamos observando y vamos adquiriendo esa destreza de saber, de ser conscientes qué estamos pensando, para qué lo pensamos y qué estamos creando, claro, nuestra vida se transforma porque ya de alguna manera estamos yendo donde queremos y no siendo vividos por pensamientos que son de otros, de la cultura, de la tradición, sino que estamos ya de alguna forma más en contacto con lo que nuestro ser superior o nuestra alma nos está inspirando. Y el miedo al silencio es el miedo a la desaparición del yo. El miedo a la desaparición, claro, no estamos acostumbrados a este estado. Por eso, como decía Marcela, hay que practicar y ver qué se siente y ver cómo nos sentimos, ver qué produce este silencio en nosotros, y en esto se irá terminando el miedo, porque el miedo es algo mental. En la medida que observamos, vemos que no pasa nada, sino al revés, que nos enriquecemos, que estamos más tranquilos, más conscientes, más pausados, más serenos, entonces ya hay como un gusto por este silencio. Se reemplaza ese miedo por una, como si dijéramos, por una tranquilidad y por un hacernos amigos y ser uno con ese silencio y ver cómo es la puerta, como nos dicen tantos autores, a una transformación real del ser, que se va a transformar y que se va a mostrar en nuestras palabras, nuestras acciones y los pensamientos que tengamos. Hoy, me olvidé decir al principio, va un solo bloque sobre este tema, el tema de hoy, y después vamos a tener la meditación de plenilunio, así que tenemos todavía 10 minutos más para seguir conversando, y no puedo evitar leer, aquí encontré un texto de Vicente Beltrán Anglada, que dice así: un intervalo entre dos pensamientos, si es lo suficientemente extenso o dilatado, determina una zona neutra o vacía en la mente que permite la afluencia de ideas más abstractas y más sutiles. Tal es el principio de lo que ocultamente llamamos inspiración. La inspiración espiritual es la máxima obra mágica en la vida de los seres humanos. No es fácil encontrar en el mundo seres humanos inspirados. Los ambientes sociales de la humanidad están llenos de tensiones, de luchas y dificultades, y no queda lugar para el intervalo creador. Sin embargo, nos dice Vicente, la nueva era asistirá al nacimiento de momentos estelares de paz y de armonía en el corazón de muchos seres humanos, debido a que en la postrimería de este siglo XX y a principios del siguiente, surgirán en el mundo como resultado de previos intentos jerárquicos
discípulos iniciados, entrenados en la ciencia de los intervalos. Fíjense, ¿no? Cómo Vicente nos dice que como que estaba todo preparado esto. Y el otro día les quiero contar un hecho cotidiano. Fuimos a contratar a un profesor de yoga y el profesor de yoga dijo: mi clase son las posturas, los asanas, después 10 minutos de relajación y 10 minutos de meditación. Dice, ¿ustedes meditan? Sí. ¿Qué meditación? La meditación de atención plena de silencio. Ah, dice, esa la hago, pero también hago otras porque hay distintos tipos de personas que vienen a la clase. No se incomodan si hago a veces la meditación de silencio, de atención plena. Le digo, pero esa que recomiendan los neurocientíficos de seguir la respiración y después mantenerse en silencio. Sí, sí, esa me dijo. Así que fíjense cómo hasta los profesores de yoga ya conocen esa meditación que nos lleva al silencio entre dos pensamientos. Los neurocientíficos la están midiendo. Es decir, hay una serie de pensadores que ya se han muerto y otros que están vivos, que están poniendo el hincapié en vivir en el silencio entre dos pensamientos. ¿Qué te parece, Marcela, todo este movimiento que hay en el mundo? Me parece que es algo muy bello porque la mayoría de las personas, si están un poquito atentas, ¿no?, a las novedades científicas o aquellos que son más intelectuales a los libros, por ejemplo, los libros de autoayuda que se pueden encontrar en cualquier librería, ¿no? Están poniendo el énfasis en la quietud, en el silencio, incluso en ciertas pautas, ¿no?, de otras culturas u otras filosofías como el budismo, y es como que hay, ¿no?, esa apertura en determinadas, por supuesto, ¿no?, que en determinadas personas hacia una nueva concepción de lo que es la vida. Entonces la parte ya más científica es como que se va integrando a estos nuevos descubrimientos que pueden tener algunas personas internos y como hemos dicho al principio del bloque, Krishnamurti, Eckhart Tolle, Vicente, Dhiravansa también habla, y Lesio Ara, entre otros, ¿no?, van diciendo, y habías hecho, Dani, vos una recopilación, ¿no?, de esos puntos importantes que se producían en este entre dos pensamientos, ¿no? Y uno que me gustó mucho es que hay atemporalidad, ¿no? Y empezar a vivir esos espacios sin tiempo no necesariamente tiene que ser a través de una meditación, sino del sencillo hecho o acto, momento de atención y silencio que se genera en cualquier instante de nuestra vida. Entonces, ver el mundo desde otra perspectiva, porque la propia experiencia, y no lo que están diciendo quizás, ¿no?, a veces otros libros, se va haciendo una realidad de la experiencia, y lo que recién comentabas, ¿no?, de dónde está toda esta enseñanza, y la enseñanza está también en la propia naturaleza. Si observamos las estaciones, por ejemplo, el día y la noche, es decir, que cuando el ser humano logra estar atento y en silencio, todas estas enseñanzas de distintos autores, de distintas investigaciones, se la puede encontrar ahí, está a nuestro alcance, está ahí mismo si somos capaces de estar atentos y hacer silencio, porque pareciera que cuando hacemos ese silencio, llegan, ¿no?, esas comprensiones internas tan profundas que sí, mira esto, y siempre estuvo ahí, ¿viste? Pero es fruto de ese accionar suave, ¿no?, de dejar de luchar contra muchas cosas, unas palabras, ¿no?, que puedo emplear, sobre todo contra ciertas cuestiones de uno a través de la comprensión interna, y entonces toda esta vivencia de lo que sucede en este silencio profundo, luego uno comprende que muchas cosas de la vida van cambiando, y de hecho han cambiado, pero es gracias a esa apertura, ¿no?, que creo que es parte de esa apertura del corazón hacia lo nuevo, ¿no? Bueno, aquí busqué el archivo y
Krishnamurti dice que en el silencio, en el intervalo entre dos pensamientos, hay momentos creativos, hay sentimientos de júbilo y belleza, hay un sentido extraordinario de infinita felicidad y bienaventuranza, se manifiesta la realidad, surge un nuevo estado del ser, hay una libertad extraordinaria respecto del yo y lo mío, hay atemporalidad, que es lo que decías, es posible la comprensión, un problema se revela a sí mismo y es resuelto, hay liberación de los condicionamientos y del trasfondo. Y eso de la atemporalidad, me acuerdo que Juan en una época nos hablaba del tiempo y del espacio. El tiempo es de la mente y el espacio es del plano búdico, es decir, que cuando hay silencio entre pensamientos, es como que salimos del nivel mental de la dualidad y entramos en el estado de no dualidad, en el espacio sin tiempo, que es el plano búdico. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero hay unos momentos. Así que, Jesús, ¿querés hacer una síntesis, una conclusión? El gran dilema en el sendero es comprender el silencio, vivir en el silencio y, iba a decir, profundizar en el silencio. Todas las escuelas esotéricas van en la misma línea. Algo tendrá de trascendencia cuando es tan difícil en el plano físico y sobre todo para el reino humano mantenerlo. Podemos mantener un silencio si no tenemos conciencia, pero el silencio que se nos pide no es un silencio de palabras, es un silencio de unos pensamientos que va más allá de lo que entendemos habitualmente por la construcción de formas mentales. Va a vivir en esa raíz, en ese espacio atemporal, y hay que decir que para llegar a ese estado de conciencia hay que picar mucha piedra. Por lo tanto, estamos aprendiendo y bienvenido el día en que empezamos a equivocarnos de manera consciente. Carmen, tú tenías una frase de César, Fabián Olivero, Sí, creo, sí, sí. que era llamativa y de paso te pido también una especie de conclusión. Sí, pues la frase decía que el espacio entre dos pensamientos es el pasadizo hacia el infinito, ¿no? Y qué importancia tiene, como habéis mencionado, este silencio y qué profundo misterio, porque es el pasadizo hacia el infinito. Y empezamos por algo cortito, que a veces lo logramos en unos momentos, ese silencio, pero es muy importante el situarnos, el experimentar, el saborear de qué se trata este silencio, aunque después no lo podamos prolongar, pero el tiempo que sea que lo podamos prolongar y vivir nos va a transformar, porque nos está mostrando que somos capaces de vivir en otro estado de conciencia y que no es para unos iluminados, y aunque nos cueste, el haberlo reconocido, el saber que lo podemos experimentar, ya es como una puerta, es algo pequeñito, pero que con la práctica, con la observación, con la constancia, con el propósito firme de servir a la humanidad, porque, ojo, no se busca o no buscamos el silencio para servirnos a uno, para estar mejores ni más plenos, no. El silencio es un servicio porque lo que hacemos es, a través de ese silencio, canalizar unas energías que nos van a transformar y transforman el aura del planeta. Entonces, no olvidemos que no es algo que va más allá de lo personal. Yo creo que eso está claro con lo que hemos dicho, sino que es un servicio, es un acto de servicio hacia la humanidad que nos va a transformar y va a transformar lo que nos rodea. Sí, yo recuerdo que Krishnamurti, en un libro que se llama, bueno, ahora no me acuerdo, algo sobre la libertad, al final del capítulo, hablando de la mente simple, de la mente sencilla, de la mente silenciosa, decía, y en ese silencio ocurre un milagro, y ese milagro es el amor. Así que en el silencio entre dos pensamientos puede manifestarse el amor, que es un bien inmortal del plano búdico, ¿no? El amor es cuando se produce, cuando el corazón está despierto, y el corazón se abre cuando hay silencio mental. Y bueno, qué mayor servicio, ¿no? Que irradiar amor y expresar amor en la vida cotidiana de todos nosotros. Bueno, tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a una pausa musical
y después vamos a venir en el segundo bloque con el plenilunio de Escorpio. No se vayan, que ya volvemos. ¿Voy a conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar. Hola amigos, ya estamos del regreso del SIL de la pausa y vamos a hablar, ayer fue exactamente el plenilunio de Escorpio 2019 y vamos a hablar del signo de Escorpio y sobre su nota clave. Guerrero soy y salgo triunfante en la batalla. Escorpio es la gran constelación que influencia el punto de inflexión, tanto en la vida de la humanidad en su totalidad como en la vida del ser humano individual. Energías y fuerzas descienden sobre nuestro sistema y nuestras vidas planetarias incesante, potente y cíclicamente, y la cualidad de la corriente de energía disponible durante este festival de la luna llena de Escorpio evoca esas condiciones en la vida de la nación, de un individuo, que proporcionan pruebas críticas en todos los niveles de conciencia, físicos, emocionales y mentales. Cada etapa y cada aspecto del crecimiento es sometido a variadas pruebas. El discípulo o servidor mundial es aquel que ha logrado trascender las limitaciones emocionales y mentales de la personalidad a través del servicio, que es cooperación
con la luz y el amor del alma. La cualidad singular de la energía de Escorpio, disponible a quienes se esfuerzan por recibirla y distribuirla durante la meditación, ayuda a los individuos y a la humanidad entera a probarse a sí mismos y a través de pruebas y errores a madurar hacia un entendimiento planetario y un desarrollo espiritual. Cada paso hacia el alma debe ser sustanciado y consolidado. Se estimula la persistencia, la fiabilidad y la dependencia en el servicio al todo mayor. Las pruebas de apetito en el nivel físico son las del sexo utilizado egoístamente, la comodidad física apropiada egoístamente y el dinero acumulado egoístamente. Las pruebas emocionales son las del miedo, que influye en la acción, el odio, que condiciona las relaciones, y la ambición, que determina valores y objetivos. Las pruebas de la mente inferior son las del orgullo, el separatismo y la crueldad. El orgullo es la satisfacción intelectual que convierte a la mente en una barrera al control del alma. El separatismo es la actitud aislada que convierte a la mente en una barrera a las correctas relaciones humanas, y la crueldad es la satisfacción con los métodos de la personalidad y convierte a la mente en el instrumento del sentido de poder. Cuando estas faltas son percibidas y superadas, el resultado es doble: el establecimiento de las correctas relaciones con el alma y también con el entorno. Estos dos resultados son la meta de todas las pruebas de Escorpio. Actualmente vemos que el Raja Yoga y el Agni Yoga están ayudando a los aspirantes y discípulos actuales a superar las pruebas de Escorpio y expresar desde la montaña de la iniciación las siguientes palabras: guerrero soy y salgo triunfante en la batalla. En el silencio entre pensamientos, tema que hemos tratado hoy, se ven con claridad los pasos a seguir para pasar todas las pruebas de Escorpio. Así que solamente resta decir: adelante. Ahora nos preparamos directamente para la meditación. Así es, Jesús, y para prepararnos vamos a entrar en silencio, en ese silencio profundo, y para ello vamos a realizar 2 respiraciones para ir aquietando nuestro cuerpo físico, así suavemente, soltándonos, relajándonos. Vamos aquietándonos, prestando atención a nuestro cuerpo emocional, a las emociones, tratando que vayan aquietándose. También llevemos nuestra atención a los pensamientos y si aparecen, los dejamos pasar como nubes. Y en esa atención profunda que va surgiendo en nuestro ser, también surge ese silencio, un silencio que es dinámico, un silencio que se va unificando al silencio grupal, creando esta aura radiante, vibrante, a través del silencio y también a través del amor y del servicio. En este silencio profundo nos elevamos en el nivel del alma y nos unificamos a todos aquellos que van a realizar esta meditación. Y en ese silencio permanecemos. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que está mediando
entre la jerarquía y la humanidad. Digamos juntos: soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Ahora, desde la mente grupal, proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran Asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos esta línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran Asrama, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias de Escorpio que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los 3 centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la tierra. Reflexionemos ahora por unos minutos con la mente grupal sobre el siguiente pensamiento simiente. Que el grupo comprenda e implemente el Agni Yoga a través de la profunda atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad. Que el grupo comprenda e implemente el Agni Yoga a través de la profunda atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad.
en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Recitemos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Dani, por guiarnos en esta meditación, y queremos recordarles que este viernes, como todos los viernes, estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Esta información también está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana. Y también les decimos que pueden solicitar tarjetas gratuitas con el texto de la gran invocación, dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. La gran invocación es un mantra solar que tiene gran poder cuando se recita desde el silencio en los más elevados niveles de nuestra conciencia y poniendo la intención en cada una de las palabras. Así que pueden solicitar las tarjetas para, una vez que las reciban, las comparten con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares y con todos los que se cruzan en nuestro camino. De esa manera estamos aportando a que haya más invocadores con esta oración que dio el propio Cristo en el año 1945. Y Carmen. Bueno, un recordatorio sobre un vídeo, el vídeo de Agni Yoga, un movimiento hacia la libertad, que podéis ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, y quizá pues nos recuerde este vídeo sobre la libertad, la relación entre la libertad y el silencio, y cómo ese silencio del que hemos estado hablando, de esos intervalos entre pensamientos, puerta a una dimensión mayor del ser humano, nos van a conducir hacia esa libertad que anhelamos en el fondo del corazón
y que es un tesoro que compartimos todos. Así que bueno, es un hermoso camino y encantada de haber estado con vosotros compartiendo esto. Jesús, ¿te gustó el programa? ¿Qué podés decir antes de que nos Pues vayamos? mira, que debemos continuar basándonos en la energía y en el valor de Escorpio. Debemos continuar trabajando en ese silencio entre dos pensamientos. Claro, uno cree que la vida espiritual es solo creer en una corriente espiritual, pero como estamos viendo, hay mucho trabajo que realizar en nuestros 3 vehículos, físico, emocional y mental, pasar las pruebas de Escorpio y también irradiar amor a todo el medio ambiente donde estamos. Ya sabemos que hay muchas dificultades en casi todos los países del mundo y qué bien vendría, ¿no?, ese amor que surge en el silencio de nuestros seres, qué bien que vendría ese amor para apaciguar los ánimos y unir a todos los seres humanos de este planeta Tierra. Bueno, hemos llegado al final, nos despedimos, un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Chao.